Esto es Cuentos Bicentenarios. Oíd, ya se acerca el bando de salvajes atronando todo el campo con vecino. Ved que las puntas ufanas de sus lanzas por despojos llevan cabezas humanas cuyos inflamados ojos respiran aún furor. Feliz la maloca ha sido, rica y de estima la presa que arrebató a los cristianos. Caballos, potros y yeguas, bienes que en su vida errante ella más que el oro precia. Muchedumbre de cautivas, todas jóvenes y bellas. Fragmentos de La cautiva, el poema de Esteban Echeverría, publicado en el libro Rimas de 1837. Está claro que a Echeverría no le faltaba pasión en sus descripciones. Tenía el pulso para eso. Pero también tenía algo aprendido. Echeverría fue el primer gran romántico argentino. Y me pregunto, ¿cuál es el lugar ideal para aprender a ser romántico? Francia, naturalmente. Esteban Echeverría nació en Buenos Aires en 1805, hijo de español y criolla. Perdió a su padre a temprana edad y en 1822 también perdió a su madre, que fue quien lo inició en las letras. A partir de esto, como reconoció él mismo años después, comenzó una vida un poco azarosa y disipada, incluyendo dejar los estudios y dedicarse al comercio. Pero tuvo un golpe de suerte. En 1826 fue becado por el gobierno de Rivadavia para formarse en París, en donde vivió hasta 1830. Llegó allí justo para asistir al auge del movimiento romántico. Rousseau, Victor Hugo, de Musset, George Sand, los Dumas, padre e hijo. Cuando Echeverría volvió a la Argentina, se trajo todo ese acervo con él. Para Echeverría, el romanticismo se adaptaba bien a los ideales de la Revolución de 1810. Buscaba combatir lo instituido en busca de las formas propias de la libertad del arte y del pensamiento. Al mismo tiempo, celebraba lo fantástico, lo exótico, y todo esto le resultaba agradable al joven Echeverría. 2 años después de su regreso a Buenos Aires, publicó en forma anónima, no olvidemos que estaba ya Rosas en el gobierno, Elvira o la novia del Plata, que está considerada una de las primeras obras románticas en lengua castellana. Luego vendrían Los Consuelos en 1834 y Rimas en 1837, que incluía La cautiva. Este poema cayó muy bien en el salón literario que dirigía Marcos Sastre en la librería argentina. Echeverría se integró al salón, donde pudo exponer y discutir temas literarios, pero sobre todo políticos con gente de la talla de Juan Bautista Alberdi. Todo esto no fue del gusto de don Rosas, que clausuró el salón. Sus miembros, sin embargo, se siguieron reuniendo y en junio de 1838 fue fundada la Asociación de Mayo. A Rosas esto le gustó aún menos y tras diversos sucesos Echeverría se vio obligado a exiliarse en el Uruguay el 1 de enero de 1839. Entre sus últimos años en la Argentina y los primeros años de su exilio, Echeverría redactó lo que se considera su obra clave, El Matadero. Muchos consideran a El Matadero como el primer cuento realista argentino. Refleja un momento económico y social de la Argentina a través de la radiografía del funcionamiento de un matadero, al mismo tiempo que se habla de los abusos de los años rosistas, incluyendo la tortura y la ejecución de un supuesto unitario en manos de un grupo de simpatizantes federales. Los invito a escuchar El Matadero de Esteban Echeverría, narrado por Salo Pasic. A pesar de que la mía es historia, no la empezaré por el arca de Noé y la genealogía de sus ascendientes, como acostumbraban a hacerlo los antiguos historiadores españoles de América, que deben ser nuestros prototipos. Tengo muchas razones para no seguir ese ejemplo, las que callo para no ser difuso. Diré solamente que los sucesos de mi narración pasaban por los años de 1830 y... Estábamos a más en Cuaresma, época en que escasea la carne en Buenos Aires porque la Iglesia, adoptando el precepto de Epícteto, sustine, abstine, sufre, abstente, ordena vigilia y abstinencia a los estómagos de los fieles
a causa de que la carne es pecaminosa y, como dice el proverbio, la carne busca la carne. Los abastecedores, por otra parte, buenos federales y por lo mismo buenos católicos, sabiendo que el pueblo de Buenos Aires atesora una docilidad singular para someterse a toda especie de mandamiento, solo traen en días cuaresmales al matadero los novillos necesarios para el sustento de los niños y de los enfermos, dispensados de la abstinencia por la bula, y no con el ánimo de que se harten algunos herejotes, que no faltan, dispuestos siempre a violar los mandamientos carnificinos de la Iglesia y a contaminar la sociedad con el mal ejemplo. Sucedió, pues, en aquel tiempo, una lluvia muy copiosa. Los caminos se anegaron, los pantanos se pusieron a nado y las calles de entrada y salida a la ciudad rebosaban en acuoso barro. Una tremenda avenida se precipitó de repente por el riachuelo de Barracas y extendió majestuosamente sus turbias aguas hasta el pie de las barrancas del Alto. El Plata, creciendo embravecido, empujó esas aguas que venían buscando su cauce y las hizo correr hinchadas por sobre campos, terraplenes, arboledas, caseríos, y extenderse como un lago inmenso por todas las bajas tierras. Las pobres mujeres salían sin aliento, anonadadas del templo, echando, como era natural, la culpa de aquella calamidad a los unitarios. Se hablaba ya, como de cosa resuelta, de una procesión en que debía ir toda la población descalza y a cráneo descubierto, acompañando al Altísimo llevado bajo palio por el obispo hasta la barranca de Balcarce, donde millares de voces conjurando al demonio unitario de la inundación debían implorar la misericordia divina. Feliz o mejor, desgraciadamente, pues la cosa habría sido de verse, no tuvo efecto la ceremonia, porque bajando el Plata, la inundación se fue poco a poco escurriendo en su inmenso lecho, sin necesidad de conjuro ni plegarias. Lo que hace principalmente a mi historia es que por causa de la inundación estuvo 15 días el matadero de la Convalecencia sin ver una sola cabeza vacuna, y que en 1 o 2 todos los bueyes de quinteros y aguateros se consumieron en el abasto de la ciudad. Los pobres niños y enfermos se alimentaban con huevos y gallinas, y los gringos y herejotes bramaban por el beefsteak y el asado. La abstinencia de carne era general en el pueblo, que nunca se hizo más digno de la bendición de la Iglesia, y así fue que llovieron sobre él millones y millones de indulgencias plenarias. Algunos médicos opinaron que si la carencia de carne continuaba, medio pueblo caería en síncope por estar los estómagos acostumbrados a su corroborante jugo. Y era de notar el contraste entre estos tristes pronósticos de la ciencia y los anatemas lanzados desde el púlpito por los reverendos padres contra toda clase de nutrición animal y de promiscuación en aquellos días destinados por la Iglesia al ayuno y a la penitencia. Se originó de aquí una especie de guerra intestina entre los estómagos y las conciencias. Alarmóse un tanto el gobierno, tan paternal como previsor del restaurador. Tomó activas providencias, desparramó sus esbirros por la población y, por último, bien informado, promulgó un decreto tranquilizador de las conciencias y de los estómagos, encabezado por un considerando muy sabio y piadoso, para que a todo trance
y arremetiendo por agua y todo se trajese ganado a los corrales. En efecto, el 16º día de la carestía, víspera del día de Dolores, entró a nado por el paso de Burgos al matadero del Alto una tropa de 50 novillos gordos, cosa poca, por cierto, para una población acostumbrada a un consumo de 250 a 300, y cuya tercera parte al menos gozaría del fuero eclesiástico de alimentarse con carne. Sea como fuere, a la noticia de la providencia gubernativa, los corrales del Alto se llenaron a pesar del barro de carniceros, achuradores y curiosos, quienes recibieron con grandes vociferaciones y palmoteos los 50 novillos destinados al matadero. El primer novillo que se mató fue todo de regalo al restaurador, hombre muy amigo del asado. Es de creer que el restaurador tuviese permiso especial de su ilustrísima para no abstenerse de carne, porque siendo tan buen observador de las leyes, tan buen católico y tan acérrimo protector de la religión, no hubiera dado mal ejemplo aceptando semejante regalo en día santo. Siguió la matanza y en un cuarto de hora 49 novillos se hallaban tendidos en la playa del matadero, desollados unos, los otros por desollar. Mas de repente la ronca voz de un carnicero gritó: ¡allí viene un unitario! Y al oír tan significativa palabra, toda aquella chusma se detuvo como herida por una sensación subitánea. ¿A que no te le animás, Matasiete? ¿A que sí? Matasiete era hombre de pocas palabras y de mucha acción. Tratándose de violencia, de agilidad, de destreza en el hacha, en el cuchillo o el caballo, no hablaba y obraba. Lo habían picado. Prendió la espuela a su caballo y se lanzó a brida suelta al encuentro del unitario. Una pechada al sesgo del caballo de Matasiete lo arroja de los lomos del suyo, tendiéndolo a la distancia boca arriba. Atolondrado todavía el joven fue, lanzando una mirada de fuego sobre aquellos hombres feroces hacia su caballo, que permanecía inmóvil no muy distante, a buscar en sus pistolas el desagravio y la venganza. Matasiete, dando un salto, le salió al encuentro y con fornido brazo, haciéndolo de la corbata, lo tendió en el suelo, tirando al mismo tiempo la daga de la cintura y llevándola a su garganta. Una tremenda carcajada y un nuevo viva estentorio volvió a vitorearlo. Degüéllalo, Matasiete, quiso sacar sus pistolas. Degüéllalo como el toro. Probemos. No, no lo degüellen. A la casilla con él, a la casilla. Preparen la mazorca y las tijeras. Mueran los salvajes unitarios. Viva el restaurador de las leyes. ¡Viva Matasiete! Infames sayones que intentan hacer de mí. Calma. Calma, no hay que encolerizarse. Ya lo verás. El joven, en efecto, estaba fuera de sí de cólera.
Todo su cuerpo parecía estar en convulsión. Sus ojos de fuego parecían salirse de la órbita. ¿Tiemblas? De rabia porque no puedo sofocarte entre mis brazos. ¿Tendría fuerza y valor para eso? Tengo de sobra voluntad y coraje para ti, infame. A ver las tijeras de tuzar mi caballo, túcenlo a la federala. Un vaso de agua para que se refresque. Uno de hiel te haría yo beber, infame. Ya estás afeitado a la federala, solo te falta el bigote. Cuidado con olvidarlo. Ahora vamos a cuentas. ¿Por qué no traes divisa? Porque no quiero. ¿No sabes que lo manda el restaurador? La librea es para vosotros, esclavos, no para los hombres libres. A los libres se les hace llevar a la fuerza. Sí, la fuerza y la violencia bestial. Esas son vuestras armas, infames. ¿Por qué no llevas luto en el sombrero por la heroína? Porque lo llevo en el corazón, por la patria que vosotros habéis asesinado, infames. ¿No sabes que así lo dispuso el restaurador? Lo dispusisteis vosotros, esclavos, para lisonjear el orgullo de vuestro señor y tributarle vasallaje infame. Insolente. Te has embravecido mucho. Te haré cortar la lengua si chistas. Abajo los calzones a este mentecato cajetilla y a nalga pelada denle verga bien atado sobre la mesa. Apenas articuló esto el juez. 4 sayones salpicados de sangre suspendieron al joven y lo tendieron largo a largo sobre la mesa, comprimiéndole todos sus miembros. Primero degollarme que desnudarme, infame canalla. Atáronle un pañuelo a la boca y empezaron a tironear sus vestidos. Encogíase el joven, pateaba, hacía rechinar los dientes. Átenlo primero. Está rugiendo de rabia. En un momento liaron sus piernas en ángulo a los 4 pies de la mesa, volcando su cuerpo boca abajo. Era preciso hacer igual operación con las manos, para lo cual soltaron las ataduras que las comprimían en su espalda. Sintiéndolas libres, el joven, por un movimiento brusco en el cual pareció agotarse toda su fuerza y vitalidad, se incorporó primero sobre sus brazos, luego sobre sus rodillas, y se desplomó al momento murmurando: primero degollarme que desnudarme, infame canalla. Sus fuerzas se habían agotado. Inmediatamente quedó atado en cruz y empezaron la tarea de desnudarlo. Entonces un torrente de sangre brotó borbolloneando de la boca y las narices del joven y extendiéndose empezó a caer a chorros por entrambos lados de la mesa. Los sayones quedaron inmóviles y los espectadores estupefactos. Reventó de rabia el salvaje unitario. Tenía un río de sangre en las venas. Pobre diablo. Queríamos divertirnos con él y tomó la cosa demasiado a lo serio. Es preciso dar parte. Desátenlo. Y vamos. Verificaron la orden. Echaron llave a la puerta y en un momento se escurrió la chusma en pos del caballo del juez, cabizbajo y taciturno. Los federales habían dado fin a una de sus innumerables proezas. En aquel tiempo, los carniceros degolladores del matadero eran los apóstoles que propagaban a verga y puñal la Federación Rosina.
Y no es difícil imaginarse qué federación saldría de sus cabezas y cuchillas. Llamaban ellos salvaje unitario conforme a la jerga inventada por el restaurador patrón de la cofradía, a todo el que no era degollador, carnicero, ni salvaje, ni ladrón, a todo hombre decente y de corazón bien puesto, a todo patriota, amigo de las luces y de la libertad. Y por el suceso anterior, puede haberse a las claras que el foco de la Federación estaba en el Matadero. Seguramente muchos de ustedes sentirán lo mismo que yo al término del Matadero. La necesidad de algo fuerte que ayude a pasar la dureza del relato. ¿Quién sabe qué sintió Echeverría luego de ponerle punto final a una obra que le llevó 3 años de trabajo? Quizás sintió que el gran público no estaba preparado para ese relato. Para comprender las dicotomías de este personaje tan particular dentro de la literatura argentina, conoceremos la mirada de algunos especialistas. El Matadero de Echeverría para mí es un cuento, no solo es un cuento fundacional, sino un cuento que atraviesa toda la literatura argentina. Porque decir que es fundacional, que de hecho lo es, digamos, dar una señal de origen, el punto al que hay que remitirse para ver de dónde vino lo que pasó después. Esta expresión es un poco vaga y al mismo tiempo tiene cierta contundencia. ¿Quién puede fundar la literatura en un país, ¿no? Pero efectivamente Echeverría, cuando escribe el cuento, es alrededor de 1837, 1836, aunque se publica mucho tiempo después, está pensando en términos de una conjunción entre observación social y política. Varias de las coordenadas decisivas para entender la literatura argentina entera, pero también la relación entre literatura y política, también la relación entre lo argentino y lo europeo, también la relación entre el mundo letrado y el mundo popular, es decir, varias, casi todas diría yo, las coordenadas que fueron atravesando la cultura, la literatura argentina, aparecen ya formuladas y muy bien planteadas por Echeverría en El Matadero. Hay una fuerte implicación del escritor de ese cuento con un mundo bárbaro y que al mismo tiempo produce, como en toda esta literatura, una seducción. Esta categoría de seducción de la barbarie es la que quizás, como tantos han dicho, se presenta como la más adecuada para entender este tipo de gesto romántico que se dirige hacia un mundo reprobable totalmente, pero al mismo tiempo fascinante, ¿no? En todo caso, no fue sino hasta 1871 que El Matadero vio la luz. Para ese entonces, Echeverría llevaba 20 años muerto. Había fallecido el 19 de febrero de 1851, víctima de una enfermedad pulmonar, luego de pasar un largo tiempo enfermo y en la miseria. Aunque parezca increíble, sus restos no han sido encontrados. Se sabe que fueron depositados en un panteón de Montevideo, pero con las guerras que soportó esa ciudad se perdió la locación exacta. José María Gutiérrez, amigo del escritor, reunió gran parte de la obra de Echeverría y la publicó en 5 tomos entre los años 1870 y 1874 bajo el título de Obras Completas. Echeverría era un escritor romántico, sin duda. El Matadero, color local, consigue reflejar el habla de la clase popular argentina de la época. Le da el primer lugar al sentimiento sobre la razón. Pero sin embargo, lo que se destaca es el coraje político de Echeverría. Pocos se animaron a tanto. Los espero la semana próxima con otro capítulo de Cuentos Bicentenarios.